¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro, su canal 13. Muchas veces hablamos de DACO en momentos como, por ejemplo, las ventas de Navidad, las ventas de pavo en Acción de Gracias, pero también nos acordamos de esa agencia cuando vamos a un negocio y no encontramos lo que estamos buscando en un shopper. Pero las funciones del Departamento de Asuntos al Consumidor son más amplias. Hoy conversamos con su secretario en Entre Líneas. Con nosotros el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Edan Rivera. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos, Cordero. Bueno, las funciones del departamento que usted dirige son bastante amplias, va más allá de esa inspección que se hace en época navideña de las ventas del Día del Madrugador o las ventas de la temporada de pavo en Acción de Gracia o de pescado en Semana Santa. Así es, Cordero. El Departamento de Asuntos del Consumidor, realmente la cantidad de asuntos con los que nosotros manejamos es impresionante. Nosotros manejamos más de 100 reglamentos que trabajan con distintos tipos de cosas: condominio, gasolina, gas licuado, políticas de devolución, sorteos, distintos tipos de actividades realmente. Es lo que nosotros hemos empezado a hacer, tomando estos temas con los que nosotros trabajamos. La gente no tiene muy claro cuál es nuestra función. Nosotros estamos operativos, estamos visitando los establecimientos para fiscalizar y que estén cumpliendo todas las reglamentaciones. Actualmente la gente escucha, como usted indica, de nosotros sobre esto. ¿A qué se debe que las personas piensan que solo se trata de las que le mencioné y no de tantas como las que usted ha mencionado? Por ejemplo, el asunto del gas licuado, el asunto también de pesas y medidas, que es bien importante en todas las industrias que tienen que ver, que venden a través del peso, que por ejemplo, cuando vamos a comprar un producto en la plaza del mercado, es necesario que esas medidas concuerden con el peso real. Así es, la división de medidas, pero sea una de las divisiones más importantes que tenemos, porque todo lo que es medir en Puerto Rico, que se haga de forma comercial, tiene que de algún ser fiscalizado y ser. Eso incluye las balanzas en los supermercados, las balanzas que están en las farmacias, pero incluye también que está en los aeropuertos, incluye equipo que está en las paquerías, en los centros de canal. Realmente, se pesas y medidas muchísimas bases. Por ejemplo, donde vende tela, que el consumidor debe haber mecanismos para que el consumidor pueda emitir esa tela, tiene que estar certificado por esta medida. Así que Sí, secretario, pero da abasto el personal que usted tiene para manejar una amplia responsabilidad que trasciende más allá de que un consumidor se queje porque no existe un artículo que está en especial en una de estas grandes empresas cuando está a un precio ridículamente económico y las personas lo quieren. bueno, nosotros tenemos los mecanismos para atender las quejas que nos llegan nosotros al departamento, pero también activos preventivos para evitar quejas de nosotros. Como cuestión de esto, en esta semana, operativo, mueblería, lugares que ven electrodomésticos, para nosotros investigar si estamos cumpliendo con la política políticas de devolución. Y esa es de las medidas que nosotros, por ejemplo, para evitar que muchos no se les cumpla con la devolución, acá en DACO, pero hacerlo de forma para que estén debidamente informados y que evitar querellas o quejas
que llegue a ese departamento. Secretario, Aunque, sí, secretario, estoy teniendo un poquito de problema con su micrófono. Si lo puede despegar un poquito más para que podamos escucharlo. Porque precisamente eso que usted está hablando, a mí me llama mucho la atención, porque cuando una agencia como la que usted dirige tiene un personal un poco limitado para atender una diversidad de situaciones que se pueden enfrentar de manera preventiva como de manera de acción, los ciudadanos juegan un papel importante en esto. Cómo llevan la querella, cómo presentan la documentación para poder una persona especializada dentro de DACO poder atender la situación, poder posiblemente presentarle una multa al comercio o sencillamente resolver el asunto que sea en beneficio para el ciudadano, como también orientación a esa pequeña empresa, mediana o grande que pueda tener un conflicto. pues, varias cosas. Nosotros, hay asuntos que sí son susceptibles de nosotros recibir variadas quejas a través de, por ejemplo, en Facebook o correo electrónico, agencias, esta plataforma de consumidor que tenemos a través de esta página. Y nosotros identificamos cuáles son esos problemas que están surgiendo Puerto Rico en determinado momento. Por ejemplo, hace 3 semanas empezamos a recibir sistemas de información que había problemas con los supermercados. Pues en vez de atender por una, tiramos a la calle con todo el cuerpo de inspección y visitamos a 100 supermercados en 2 o 3 días para fiscar las órdenes que están vigentes. Estos asuntos que son difíciles de entenderlo de esa forma, pues lo atendemos y de forma general y de forma preventiva. Ahora, hay otros asuntos particulares como los condominios. Aunque nosotros acá de condominio, este es un tipo de queja que es susceptible de ir inspecciones, porque en esos casos habría que evaluar la prueba particular de esos casos, habría que analizar qué es la particularidad del condominio, tiene que haber una vista administrativa. Ese tipo de asuntos hacemos que lo atendemos directamente a través de procedimientos y en los casos les permitimos un proceso de para que puedan hacer su reclamación en tiempo razonable. Podríamos pensar entonces, Rivera, que se trata de una acción compartida entre el ciudadano y la dependencia en la manera en que algunos casos se pueden prevenir, otros se pueden, debe haber un proceso de evidencia para que la agencia pueda actuar. Es algo intermedio entre el ciudadano, la empresa y DACO. DACO está para servir a los consumidores y los consumidores son al final del día los que dicen a nosotros qué es lo que debemos hacer. Para eso está DACO. La razón de DACO son los consumidores y cualquier alegación que nosotros recibamos sobre cualquier aspecto, nosotros vamos a actuar sobre y sí, lo que nos digan los consumidores a través de la plataforma que nosotros tenemos es esencial para nosotros el trabajo que tenemos. Vamos a aprovechar y hacer una pausa y cuando regresemos continuamos conversando con el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor porque nos hemos dado cuenta que en los pasados meses algunos precios de artículos han aumentado. ¿Se debe a algo natural que las empresas han aumentado el precio porque les cuesta más o sencillamente se han aprovechado para ganar más dinero en ciertos productos? ¿Cómo se maneja esto? ¿El margen de ganancia se aplica a todos los productos o solamente a ciertos productos, por ejemplo la gasolina? Cuando regresemos continuamos conversando con Edan Rivera. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Edan Rivera, hablando con nosotros sobre su agencia. Había una pregunta en el tintero, secretario, relacionado al margen de ganancia. Si eso aplica a todos los productos o sencillamente aplica a ciertos productos, por ejemplo, la gasolina, el gas licuado y algún otro producto de primera necesidad. Usualmente, Cordero, cuando tenemos una orden de congelación en periodos de emergencia, aplica a ciertos artículos que son esenciales para enfrentar ese periodo de emergencia. Como sabemos que estamos en pandemia, originalmente se incluyeron artículos que eran necesarios
productos de limpieza, pero nos dimos cuenta el año pasado que no era suficiente y que otros artículos de necesidad para enfrentar la pandemia con alimentos que son esenciales para la familia puertorriqueña, como son los granos, el agua embotellada y los combustibles, la gasolina, el gas licuado. Esos son todos los productos que el 14 de marzo están congelados y ningún comerciante puede aumentar el precio de estos productos a menos que el distribuidor le notifique un aumento en sus costos de adquisición. Así que lo que genera realmente es una ganancia bruta, que de ordinario no puede ser precio a menos que el costo de adquisición aumente, pero nunca el precio de manera que el margen de ganancia bruto sea mayor al 14 de marzo. ¿Hasta cuándo entonces va a estar esta orden de control de ganancia en estos productos de primera necesidad como los que ya ha mencionado, secretario? Nosotros estamos monitoreando la situación primero de la pandemia. Sabemos que el gobierno ha hecho avances inmensos en la administración de la vacuna y que ya hay un gran porcentaje de los puertorriqueños que tienen la vacuna. Pero nosotros estamos también monitoreando la situación de los mercados y están comportando los mercados, particularmente estos productos que son esenciales. Y en base a cómo se vaya en la pandemia y de cómo se vayan comportando los mercados, pues nosotros vamos a también ir dando estas medidas para que respondan, protejan al consumidor por una forma, pero que tampoco tenga un efecto adverso en los comerciantes, que al final repercuta también a los consumidores. Es la primera vez, secretario, que DACO ha tenido que imponer este control de ganancia en estos productos por un tiempo un poco extendido, porque la época de huracanes, sabemos que el huracán puede que nos afecte unas 72 horas antes, ese control de ganancia, luego post-huracán, pues en caso de María, pues fue un poquito más extendido, pero estamos hablando que la pandemia lleva ya un año y poco más. De lo que yo tenga conocimiento, al menos desde que se levantó la industria de la gasolina en 1993, probablemente no había habido una emergencia que provocara o que durara lo que ha durado este periodo de emergencia. ¿No? Recuerda, lo que ha durado mucho no es la orden de congelación, la declaración de emergencia, lo que ha durado más de lo que uno hubiese gustado que durara, ¿no? Y sí, aunque cuando María pasó por Puerto Rico, se tuvieron que regular ciertos productos, particularmente los materiales de construcción, que estuvieron regulados por muchos meses, cuando la emergencia la había pasado. Me parece a mí que es la primera vez que enfrentamos un periodo de emergencia de esta envergadura. Cuando hablamos de precisamente de lo que DACO hace de manera preventiva y de manera de defensa del consumidor, le pregunto, ¿la agencia impacta más a las grandes empresas o también este colmado de la esquina que suele vender un poco más los precios elevados porque no tiene una venta un poco rápida de su producto y la gente podría quejarse también de los precios que tienen o de cierta manera de la calidad del producto? Y cuando nosotros hacemos un operativo, Cordero, nosotros damos instrucciones específicas a todos los directores regionales y esas instrucciones siempre incluyen que la fiscalización tiene que cubrir comerciantes grandes, medianos, pequeños, para que nuestro proceso de fiscalización sea justo y sea razonable y cubra todas las bases posibles, porque me parece a mí que DACO no debería fiscalizar un sector en particular con dedicatoria. DACO debería fiscalizar por igual, sea grande, mediano, pequeño. Y desde al menos enero, eso es lo que hemos dado en el departamento. Esas son las instrucciones específicas que hemos dado a los directores y al cuerpo de inspectores. ¿Quiénes pagan las multas? ¿Los pequeños, medianos o los grandes pagan las multas que DACO da cuando es recurrente el mismo asunto? Todos los comerciantes obligados a pagar las multas que tramitamos. Todos, sin distinción alguna. Grandes, medianos y pequeños, creados por ley.
Y el que no pague la multa se expone a otros remedios ante el tribunal, que hasta podría incluir desacato. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos de la misma, secretario, vamos a continuar hablando porque quisiera entrar en el asunto de la temporada de huracanes porque se está acercando. En esta ocasión, el Servicio Nacional de Meteorología y el Servicio de Huracanes de Estados Unidos va a comenzar con los boletines antes del mes de junio, que es cuando entra la temporada. ¿Qué está haciendo la agencia para prepararse con mecanismo presencial para verificar ciertos productos que estén disponibles? ¿O cómo es que hace DACO para precisamente que no sea cuando 72 horas estemos esperando una tormenta o un huracán? Ya regresamos. Esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a través de la plataforma de Skype, conversando con nosotros acerca de la temporada de huracanes. ¿Qué va a hacer o qué está haciendo DACO precisamente para prepararse, secretario? Nosotros siempre hacemos varias cosas antes de la temporada de huracanes y en preparación para eso. Primero, nosotros creamos un modelo de orden de congelación que recoja todas las experiencias que hemos tenido con todas estas emergencias que hemos enfrentado en los últimos años. Y ahí nosotros tenemos lista ya la orden para la primera emisión o cuando nosotros veamos que es posible el paso de un fenómeno atmosférico por Puerto Rico, nosotros emitir esa orden con antelación, que esperar a que el evento atmosférico esté inminente para poder actuar, porque nosotros lo que queremos promover es que los consumidores se preparen con tiempo. Para que se preparen con tiempo, nosotros nos estamos preparando para tan pronto nosotros pensemos y tengamos la información suficiente de que ese evento atmosférico es posible, nosotros emitir la orden de congelación. Pero nosotros hacemos otras cosas más. Nosotros orientamos a los consumidores de cómo adquirir plantas eléctricas y de la reglamentación que los protege. Por ejemplo, recientemente el año pasado o el anterior se emitió un nuevo reglamento de garantías de plantas eléctricas. Nosotros orientamos a los consumidores de esa garantía que los protege en la compra de plantas eléctricas. También nos orientamos en cómo adquirir tormenteras, que son confiables y qué tipo de cosas ver a la hora de adquirir este tipo de productos. Pero también orientamos a los consumidores de cómo prepararse para el hogar, qué tipo de alimentos, qué tipo de alimentos ya desde hoy tenemos preparados. Y también estamos evaluando a quejas reiteradas el precio de los artículos. Hemos recibido muchas quejas de que está aumentando de precio. Sabemos que eso es importante para que si llega una catástrofe, esta reparación y destrucción. Nosotros ahora mismo estamos para ver cómo se puede y en su momento pudiese ocurrir un evento como María. Esperamos verdaderamente que no tengamos otro sistema como María, pero estamos en el Caribe. Pero claro. Vale estar preparado. Así mismo es. Hay que tener preparado no solo para un huracán, secretario, también para un terremoto, porque en el caso de un terremoto también podríamos tener las mismas necesidades en cuanto a los suministros. Me llama la atención que usted está planteando de algo que consistentemente se ha intentado en muchas ocasiones, tratar de que las personas no salgan a última hora a comprar agua, alimentos enlatados, sino que se mantengan en su casa de manera preventiva con esos alimentos y entonces trate de cuando va a comprar sustituya los que ya están guardados por nuevos y va pasando el proceso de sustituyendo productos para que tampoco se almacenen productos que se expiren en medio de un huracán. Así es, los consumidores deberían de hecho ya comenzarse a preparar para la temporada de huracanes porque sabemos cuáles son los alimentos que nos van a durar por más tiempo que otros, ¿no? Y deberían ya aprovechar que están estables de congelación, que están vigentes, que son los mismos productos que se congelarían si viene un huracán, aprovechar que están los márgenes congelados y hacer unas compras, preparación a cualquier evento que pudiese ocurrir. Secretario, ahora vamos a entrar un poquito en unos temas en los últimos minutos que nos queda relacionados a temas escabrosos.
el gas licuado. Hay un gran problema con el precio del gas licuado o la manera en que se está operando, si es un monopolio o un cuasimonopolio, y que la agencia que usted dirige tiene mucho que ver relacionado al proceso de fiscalización, pero parece que no tiene las garras suficientes para evaluar todo el proceso. ¿Cómo estamos con esta situación del gas licuado? Varias cosas, Cordero. A mí me gusta decir siempre que DACO siempre tiene las garras para defender al consumidor y siempre las vamos a encontrar, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Pero sí, a pesar de eso, nosotros como cuestión de hecho emitimos esta semana un informe que existe una especie de radiografía de gas licuado en lo que se hacen varios hallazgos. Uno de los hallazgos que nosotros hacemos es que si de verdad queremos atender el asunto del gas licuado, tiene que haber un esfuerzo multisectorial, multiagencial, en el que las distintas agencias de gobierno y distintas instituciones hagan algo para resolver distintos asuntos que nosotros ya identificamos. Por ejemplo, rapidito, el primero es, hay una orden de congelación vigente que DACO está fiscalizando, que hemos dado alrededor de 15, 16 multas por este concepto y que vamos a... Pero hay unos asuntos que existen sobre prácticas monopolísticas que nosotros podemos hacer. Esos asuntos monopolísticos, nosotros compartimos facultades con el Departamento de Justicia y nosotros tenemos que esperar al Departamento de Justicia que nos traiga los casos para evaluarlos en los méritos, analizando la prueba que se nos presenta, haciendo una determinación de derecho, pero hasta que el Departamento de Justicia entregue esos casos, nosotros no evaluarlos. Así que el día de hoy yo no podría decir que existe un monopolio, tenemos esos elementos para hacerlo. Y sabemos que esa radiografía que ha hecho el Departamento de Asuntos del Consumidor nos da como un panorama, una guía de que debemos comenzar a llenar los espacios que están vacíos, en el sentido de qué debe hacer el gobierno, pero también qué deben hacer los ciudadanos y las empresas que trabajan con el gas licuado, que no solamente son los mayoristas, sino también los distribuidores. Secretario, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Estábamos sencillamente iniciando como una apertura a las gestiones que ha hecho el Departamento de Asuntos del Consumidor que usted dirige, como también los planes encaminados para la temporada de huracanes. Será en una próxima entrega de este programa que estaremos hablando con más tiempo de cosas en particulares, secretario. Sí, estamos siempre a la hora, pero quiera regreso. Gracias al secretario Eran Rivera, él es secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, quien ha estado conversando con nosotros por bastante tiempo en este espacio para tratar de ir explicando cuáles son las gestiones que ha hecho, cuáles son las virtudes y los defectos que tiene el departamento, en el sentido de que necesita garra en ciertas cosas, por ejemplo en la del gas licuado que ya ha expresado el secretario. Pero recuerde, escuche el consejo que nos dio el secretario. Tenemos que prepararnos para la temporada de huracanes, pero tenemos que prepararnos también en el caso de un terremoto o una situación de emergencia para tener los abastos suficientes en la casa y no salir corriendo a última hora. Esto es Entre Líneas, aquí en Teleoro. Hasta la próxima.